programa prácticamente es un milagro porque yo vengo de estar enferma, por eso pedí excusas. Ayer no pudimos estar aquí al aire, tengo un problema en el oído y que me causa un vértigo terrible. Y hoy tenemos varios de personas de nuestro equipo que están enfermas, están ausentes, pero hay algunos que nos están echando la mano para que este programa pueda salir el día de hoy al aire. Así que este es el programa del milagro. Salimos al principio sin audio, lo que demuestra que es un programa milagroso. Hoy vamos a tocar el tema en profundidad de estas declaraciones que ayer le dio el fiscal Félix, ¿cómo que se llama el tipo? Franklin Nieves, a Fernando del Rincón. Vamos a tocar, y de hecho, que no saliéramos al aire ayer fue beneficioso porque pudimos ver la entrevista que es en esta misma hora que sale el programa de Fernando del Rincón en CNN. La pudimos ver y la pudimos detallar y hoy la revisamos varias veces. Vamos a hacer un análisis el día de hoy a las respuestas que dio Franklin Nieves, el fiscal del caso de Leopoldo López, pero también de otros casos. Vamos a hacerlo al regreso del corte comercial con el vicepresidente de venezolanos perseguidos políticos en el exilio, VEPEX, Vicente Pugliese, está con nosotros aquí en el estudio, porque nosotros estamos en pie de lucha, los exiliados de verdad, los perseguidos de verdad, para que a este señor no se le dé protección. Y cada vez que abre la boca nos da una razón más para tener digamos, este motivo de lucha en este momento, porque nosotros vivimos en un pleito, ¿no? El pleito de nosotros ahorita es que a este señor no le den asilo ni le den protección en el mismo territorio donde nosotros estamos protegidos, porque él mismo confesó que es un violador de derechos humanos, se lo confesó a Fernando del Rincón, y ¿cómo es que se dice en derecho? Que cuando tú... A confesión de parte, relevo de pruebas, es decir, que no hacen falta las pruebas y es obvio que este señor ha participado en crímenes de lesa humanidad. De manera que quienes hemos estado luchando contra ese régimen, porque precisamente ha violado los derechos humanos, porque ha sido un régimen que le ha dado participación al narcotráfico y protagonismo al narcotráfico en Venezuela, al terrorismo, quienes hemos estado y quienes hemos sido perseguidos por esa razón, estamos ahora aquí, lejos de nuestro país, protegidos por esta nación que defiende primero que todo los derechos humanos. Ahora nos oponemos a que este hombre permanezca en este territorio un día más. Al regreso vamos a hablar en profundidad con Vicente Pugliese, representante de VEPEX, sobre este tema. Ya volvemos. Presidente de VEPEX, venezolanos perseguidos políticos. Hoy va a pasar cualquier cantidad de cosas en este programa. Lo importante es que traten de disfrutar lo que hay. Vicente, gracias por estar aquí. Gracias a ti por invitarme, Patricia, y por compartir con todo el público que sé que es mucho y que te sigue todos los días, a pesar de que a veces el cuerpo dice, dame un descanso. Sí, a veces no podemos hacerle caso ni siquiera a eso, pues, y tenemos que estar aquí. Vicente, vamos a escuchar algunos de los sonidos de la entrevista que Fernando del Rincón le hizo ayer a Franklin Nieves, al fiscal de Leopoldo López. Vamos a escuchar el primero, que es uno de los que a mí, ayer escogí varios, pero el primero es uno de los que a mí más como que me perturba, porque él dice la razón por la que él supuestamente hizo lo que hizo. Vamos a verlo. Ahí hay muchas circunstancias por las cuales decidí aguantar hasta último momento. Una de las razones fue el miedo que genera ser un fiscal a nivel nacional en Venezuela. Ahí hay muchas circunstancias por las cuales decidí aguantar hasta último momento. Bueno, el miedo. Yo me pregunto en qué momento él dejó de sentir miedo, Vicente. Yo me pregunto, porque él dice que ser fiscal a nivel nacional en Venezuela produce miedo. Bueno, pero tenía 20 años siendo fiscal. Pero no solamente eso, yo me pregunto si sienten miedo, ¿por qué actúan de la forma tan temeraria que actúan? Porque el que tiene miedo se echa para atrás, el que tiene miedo no echa para adelante. Y conociendo las leyes, él sabe que al cometer esos desaguisados legales que
hizo y produjo no solamente en el caso de Leopoldo, porque él se centra en el caso de Leopoldo, pero recordemos que él... Todas sus declaraciones y además que muy bien aprendiditas, sí, una tarea bien... Un caletrico ahí de los buenos. Nada muy más metódico en el seguir paso a paso, fechas, horas, lugares, pero único y exclusivamente el caso de Leopoldo y el caso de los hermanos de Cumaná, que tengo entendido que tú los vas a tener aquí para informar, los hermanos Díaz. Que voy a tener la familia, el viernes vamos a tener la familia de una de las víctimas. De los dos hermanos, son dos víctimas. Que son dos hermanos, exactamente. Que el caso de Cumanacoa, este es el de Cumaná, luego el de la sinagoga. Hay otros casos en donde él tiene que ver, claro. Y ahora después de 20 años de carrera, como él mismo lo reconoció, entonces viene y dice que en este momento tiene miedo, y todos los demás casos, todos los otros irregularidades que cometió, utilizar la justicia para perseguir, amedrentar, violar derechos humanos, cometer crímenes de lesa humanidad, está penado. Es el artículo 7 del Estatuto de Roma. Y él debe tenerlo en conocimiento, o sea, persecución política sistemática es crimen de lesa humanidad, artículo 7 del Estatuto de Roma. Y luego de que lo has cometido durante 15 años, ahora es que vienes a caer en cuenta de que estabas cometiendo, tenías miedo. Y antes, las violaciones y estos crímenes, aparte que tú bien lo dijiste, él anoche lo reconoció frente a Fernando del Rincón, y vaya usted a saber qué cantidad de millones de personas lo escucharon decir que él violó los derechos humanos, que él es un criminal. Fíjate, Vicente, aquí yo tengo algunas informaciones del fiscal, de Franklin Nieves, ¿no? Bueno, todo lo que tú estás diciendo, el caso de la sinagoga cuando la profanaron, él fue el fiscal y eso no terminó en nada, fue un show. Él siempre, por supuesto, tal cual como lo confesó, ha seguido todas las directrices del alto gobierno. Pero fíjense, hay un caso en particular que de repente pasaría como por debajo de la mesa para algunos. Pero yo que soy una defensora a ultranza de los derechos de los animales. Bueno, esto fue una de las cosas que más ganas de vomitar me dio. Resulta, Vicente, no sé si conoces el caso de un vecino de este fiscal que tenía un perro y el perro salió un día a la calle ladrando y el fiscal sacó la pistola y lo mató. El fiscal, eso en este país yo creo que a lo mejor sería más grave que lo que le está haciendo a Leopoldo, porque en este país sí es verdad que se preserva el derecho de los animales, ¿no? Aquí se protegen a todos. Cosas que nosotros deberíamos contar aquí, ¿verdad? Para que se sepa que este fiscal sacó la pistola y mató a un perrito porque ladraba. Vicente, eso fue en Caracas. Entonces, una persona que actúa de esa manera, tú me vas a decir que realmente tiene remordimiento y realmente está arrepentido como él dice estar. Mira, yo no sé si él esté arrepentido o no. Yo lo que sé es que durante 16 años de esta dictadura, de este régimen, él se prestó para cometer delitos, para violentar los derechos humanos, no solamente de Leopoldo da Costa, encarcelar al asesino, al funcionario público, es uno de los guaruras, guardaespaldas, mejor me reservo la otra expresión que iba a decir, del funcionario que asesinó a Basil. Él no ha hecho nada, a Génesis, a Redman. Aquí hay una información, exactamente, aquí hay una información que dice en las protestas del 2013 y 2014, los que se atrevieron a denunciar que fueron torturados, las personas que hicieron su denuncia formalmente en la Fiscalía, en el Ministerio Público, bueno, Franklin Nieves se encargaba de trancar los casos para no imputar a los guardias nacionales, que eran los que habían cometido las violaciones, a los colectivos o a quien estuviera relacionado y fuera responsable de las torturas, de lo que tú estás diciendo, de los crímenes y de las violaciones de los derechos humanos. Sí, no, y ahí se cuenta, creo que el joven que fue ultrajado con un fusil, y que luego la fiscal y todos los demás funcionarios usurpadores del poder en Venezuela han negado, empezando por el último, que es el mismo Tarek William Saab, que dice ser defensor de los derechos humanos, y sin embargo él se da el lujo de permitir todas estas violaciones. Este señor, yo
puede que le crea o no le crea, puede haber sido extorsionado o no, pero él tenía la libertad y el libre albedrío o de haberse inhibido, haberse dedicado a otra cosa. Yo no entiendo, bueno, yo eso del miedo para empezar no lo entiendo, ¿no? Porque yo esa glándula del miedo vino sin mí, o mejor dicho, yo vine sin ella. Disculpen porque acuérdense del problema que tengo en el oído. Yo vine sin la glándula del miedo y yo no entiendo que una persona por miedo le haga tanto daño a otra persona. Yo no entiendo. Pero de repente le da miedo. Pero no le dio miedo a la ley. Ajá. Porque si tú eres abogado, tú tienes que saber a lo que tú te estás exponiendo si tú cometes esos crímenes que él estaba cometiendo de lesa humanidad. O sea, él tenía que saber, Vicente, lo que le esperaba en el momento que se hiciera justicia. A menos de que se haya jubilado ese día y sin embargo, eso está allí. Yo que no soy abogado sé que hay cosas que tú no puedes hacer porque implican un delito ante la sociedad y ante la humanidad, y eso es lo que él ha cometido, no solamente él, ojo, todos. Pero bueno, en este caso él dicen que hay que escucharlo. Bueno, sí, vamos a escucharlos a todos, pero una cosa es escucharlo. ¿Qué le ha aportado, qué ha aportado esto que ha ocurrido con este fiscal? Porque primero, déjenme decirle una cosa, y que se pongan molestos conmigo quien se moleste de los colegas, ¿no? Yo les voy a decir una cosa, con tal de conseguir la entrevista con este tipejo, se comprometen con él a no hacerle preguntas profundas. Fernando del Rincón, menos mal que le hizo las preguntas, o sea, la pregunta... Y lo dejó que él se estrellara. Lo dejó que se estrellara. Eso fue bien inteligente de Fernando del Rincón. Pero aquí los periodistas están siendo lo más complacientes con este tipo. Por cierto, hay mucha gente que me ha preguntado que porque yo no lo entrevisto. Bueno, porque yo no soy tan objetiva así como para entrevistar a este tipo, ¿no? O sea, yo realmente me declaro un ser humano. Y yo creo que, realmente no podría ser tan serenita como uno debe ser en una entrevista, porque eso es profesionalismo. Y a lo mejor yo no soy tan profesional como para entrevistar a este tipo y no decirle unas cuantas cosas, porque además recuerden que yo estoy aquí en este exilio gracias a fiscales que hicieron lo mismo que él, uno de los cuales, por cierto, está exiliado aquí, que es Hernando Contreras. Después que hizo lo que hizo, vino y pidió asilo, porque eso es lo que hacen, ¿no? Ese es el modus operandi. Entonces, yo quiero que tú me digas si esto aporta algo a la causa de Leopoldo López, porque todo el mundo sabía, el mundo entero sabía que Leopoldo López era inocente. Es inocente, eso se sabe. ¿Qué está aportando este hombre? Bueno, el que está ganando más no es él. El que está ganando es él. El país de repente, sí, él sale a decir algo que ya todo el mundo lo conoce. Tú tienes 10 años denunciándolo, yo tengo 10 años denunciándolo, muchísima gente, periodistas venezolanos, no venezolanos, tienen denunciándolo. ¿Qué puede aportar él? Lo mismo pregunto yo a Ponte, que fue el presidente del tribunal. Está sabroso en Disney, para que sepan, a Ponte vive sabrosísimo en Disney. ¿Pero qué aportó él? Que era su jefe, porque en cierto momento fue jefe de este funcionario. Claro, lo que pasa es que él trajo pruebas de terrorismo, pruebas de narcotráfico, y vaya usted a saber... Pero eso claro, porque acusó algo que es más grave de lo que él hizo. Exacto. Es lo que se pero igualito yo creo que en un futuro, que es lo que va a terminar sucediendo, ok, vengan aquí, van a estar en un limbo legal, porque sí va a dar rabia. A mí me va a molestar, así como a ti te molesta, saber que aquí hay gente que violó los derechos humanos y que a lo mejor tienen mejores beneficios. Yo espero que a todos estos funcionarios... Yo tardé 3 años en que me dieran el asilo. Mientras investigaban si yo había matado a Danilo Anderson, si yo había puesto una bomba, si yo era terrorista, mafiosa, todas esas cosas. 3 años. Mejor no toquemos esa tecla. Ajá. Pero, y tú sabes cuál es la situación. Sin embargo, tú ves que estos señores, yo espero que el Money Laundry los revise bien y les pregunte, señores, ¿de dónde obtuvieron ustedes este dinero? A lo mejor no lo tienen a su nombre. Vino? ¿Quién le pagó el pasaje? ¿Cómo salió? ¿Quién le está pagando su permanencia aquí en Miami? Porque ya está en Miami. ¿Quién pagó el viaje? ¿Quién está pagando esto? ¿Quién está pagando esto? La pregunta mía es la misma que hizo Patricia Andrade en el día de ayer. ¿Cómo se supone que llegó aquí cuando hay una ordenanza, hay un memorándum y hay un hecho notorio que el presidente Obama dijo que toda persona violador de los derechos humanos en Venezuela debía habérsele retirado la visa? A lo mejor él no estaba en ese primer lote de casi 100 personas. Porque también que él pasaba desapercibido, ¿eh? Claro, pero era un violador, ellos lo saben, porque era notorio que él era el fiscal de una causa amañada, no solamente la de Leopoldo, ya hablábamos de la sinagoga, si eres fiscal en ese país, ya estás rayado. Exacto, porque ya te prestas a una serie de cosas. Ahí no hay nadie que no esté bien chequeado. Ojo, si está, y no estamos
estamos hablando... se presta a las violaciones de los derechos humanos. Y no estamos hablando de las extorsiones, no hemos tocado ese punto. Aquí hay gente que fue extorsionada. Porque vamos a ir a un corte y ya regresamos y vamos a ver cuando el tipo se confiesa, cuando pide perdón, todas esas cosas las vamos a volver a ver, aunque ustedes las hayan visto. Ya regresamos. Ese vicepresidente de venezolanos perseguidos políticos en el exilio, BEPEX. Vamos a ver, Vicente, otro de los momentos, de las confesiones, de los momentos de esta entrevista con Fernando del Rincón. Vamos a ver. Hay innumerables casos donde se han realizado investigaciones y se han dejado personas inocentes detenidas. Eso no es oculto en Venezuela. ¿Usted sabe que usted sería parte de un delito grave en el contexto internacional? Sí, efectivamente. ¿Es un violador de derechos humanos usted? Efectivamente, yo no estoy, por eso estoy aquí. Yo no estoy evadiendo mi responsabilidad penal. Es una violación sistemática internacional. De los derechos humanos. Y yo fui fiscal de derechos fundamentales. ¿Pero usted sabía que estaba violando los derechos humanos de un ser humano? Sí, efectivamente se sabía. Bueno, a confesión de parte. Relevo de prueba, y fue fiscal de derechos fundamentales. Peor todavía, o sea, conociendo la ley y la viola a conciencia. Violó derechos humanos y también derechos de los animales, por el cuento que les eché que mató al perrito. Sí, es una persona que al hacer eso demuestra que no tiene escrúpulos de ningún tipo. Es un criminal, y es que él ni siquiera debió venir aquí. Tú sabes, de verdad, y hoy le hacía el comentario a alguien, debió irse directo a La Haya. Por eso estoy aquí. No, este no es el sitio, La Haya es el sitio de él. Por eso estoy aquí, será en CNN, o por eso estoy aquí en Estados Unidos porque violé derechos humanos, por eso está aquí, no entiendo. ¿O será que CNN le pagó para hacer la entrevista? No sé, pregunto. No, la verdad es que yo no acusaría, es una acusación a CNN porque es mucho dinero el que hay ahí, vino toda la familia, con qué van a vivir aquí. Yo quiero saber todas esas cosas. O sea, porque si él lo confiesa, o sea, yo anoche cuando yo la estaba viendo, hasta el final... No menciona absolutamente ninguno de los... Aquí me lo están diciendo, ¿no? Claro, del caso de Cumanacoa, el caso del Táchira, todos esos. Que anoche él hace mención de ellos, inclusive que tuvo que viajar 2 o 3 veces al Táchira, de todos los muertos que hubo en el Táchira, producto de los criminales de los círculos bolivarianos o de los paramilitares del régimen, como los quieran llamar. ¿Y esos no estaban dentro de la investigación de él también? ¿O es que él simplemente se dedicó a ese caso puntual que es el que ahorita todo el mundo está viendo? Porque sí, Leopoldo es el conocido y es el emblemático y el líder de una oposición que necesita a ese líder. Pero, y los estudiantes, los jóvenes, como hablamos antes, de Cumaná, lo de la sinagoga, lo del perrito, que es peor todavía, porque el que mata a un animalito indefenso, más rápido mata a un ser humano. Y la mamá de ese perrito, porque los que tenemos animales somos... Yo soy la mamá de mis gatos. Y yo soy el papá de mi perro. Exactamente. La mamá de ese perrito, imagínate el estado de indefensión ¿ante quién denunciaba que le habían matado a su perro? Si era ante este tipo de fiscales. Exactamente. Además que él lo dijo, que era un fiscal protegido de Luis Ortega Díaz, de la fiscal general. Entonces, por cierto, que en toda la entrevista me llamó la atención que él no señala directamente a Luis Ortega Díaz. Incluso hay una parte donde le preguntan que a quién metería preso, no sé, a quién metería preso él. Dijo primero a Nicolás Maduro, después a Diosdado Cabello, habló del jefe de los fiscales, pero en ningún momento se mencionó él, ¿no? Sí, y mencionó a sus compañeros fiscales que también están violando derechos humanos a diestra y siniestra. Luis Ortega no la mencionó y además dejó así como en la duda. ¿Qué cargo tenía él cuando te inventaron los cargos a ti o se los inventaron a los del 11 de abril? Pero es que él siempre estuvo de la mano del fiscal general. Porque además él trabajaba con Danilo Anderson. Bueno. Para que sepan, no es que esto no es nuevo. Este señor venía de trabajar con Danilo Anderson. Y Danilo pertenecía al de la Genano. Pues claro, pero es que además él siempre estuvo del lado de los fiscales. Era de la rama de los fiscales que son brazos de represión del gobierno. O sea, él nunca estuvo de esos, porque hubo una época, y esto hay que decirlo, cuando el año 2002 todavía había fiscales probos. Sí, que trataban de pegarse a la ley. Y para que tú sepas, hubo una persecución contra los fiscales en el año 2002 que no quisieron prestarse para violar los derechos humanos. Y Franklin Nieves fue de los encargados de perseguir a esos fiscales, a sus compañeros que se negaban a violar derechos humanos. Para que tú lo sepas, él también estuvo en eso, persiguiendo a sus propios compañeros, que todavía había dentro de la Fiscalía, dentro del Ministerio Público, había gente honesta.
Vamos a leer un poco porque también me parece un poquito objetiva, ¿no? Porque aquí, un poquito, porque es que yo de hay personas que piensan que uno debería escucharlo, y lo podemos escuchar a todos. Sí, pero hay ya uno que dice, por ejemplo, estos desgraciados deberían quemarlos vivos. Yo no creo eso, de quemarlos vivos tampoco, pero él tiene que ir preso. Y pagar sus culpas, un juicio que no le dio. No. Héctor Pinto dice eso, Héctor, no, tiene que ir preso. Ajá. O sea, que vaya y enfrente dice... su juicio, y los tribunales independientes y decentes deciden que tiene que purgar una condena, que la purgue porque cometió delitos. Pero es que tiene que purgarla. Claro. Tiene que purgarla. Así sea un día que haya pasado preso Leopoldo López y las demás víctimas, porque recordemos que y él habla de Leopoldo, y ahora dice, yo veía a la hija de Leopoldo y le echaba la bendición. Durante 18 meses tú le hiciste ese daño a esa niña, o sea, 18 meses viéndola sufrir, y ahora, porque a lo mejor le levantaron de repente, le aflojaron las tuercas, sí, pero tú podías haber hecho lo que muchísimas otras personas han hecho. ¿Cuántos de los que no hemos venido al exilio lo hicieron por los caminos verdes? ¿Cuántos debieron arriesgar la vida de ellos y de su familia? ¿O dejaron también a su familia atrás corriendo riesgo? Y la familia sabía que la conciencia y los principios de cada uno de nosotros, de los que estamos afuera y que hemos sido perseguidos, sigue estando allí. Por eso es que estamos aquí, porque no nos vendimos, nuestra conciencia y nuestros principios no nos permite caer en eso. Yo hoy le decía a las personas, bueno, pero él pudo haber salido por Falcón, como salió mucha gente en una chalana, o se pudo ir a Sucre y haber salido por Trinidad, o haber salido por Colombia, como lo hicieron otros. Colina salió por Colombia, tú saliste por Punto Fijo. Todavía no sabemos por dónde salió este. Yo creo que él salió por un aeropuerto. Bueno, lo sabemos todavía. Lo que sé que ahí hubo billete y no sé quién lo puso. Mira, hay alguien que dice, la única manera es que dice Raúl Guedes, dice, la única manera es que se arme un expediente, la única manera de que se arme un expediente es que estas joyas canten para el día de mañana se pueda juzgarlos. Es decir, el expediente lo hay, tú lo vives haciendo todos los días con tu trabajo periodístico y está allí archivado en internet. Muchísimos de nosotros, yo lo llevo también en un computador con todos unos discos duros donde bajo la información, y así como yo, Patricia Andrade lleva un gran expediente. Patricia Andrade, que es la presidenta de Venezuela Awareness Foundation, que tiene un expediente bien grande de muchos de ellos. Dice, estamos entrampados porque si a este fiscal no le dan asilo, entonces nos fregamos, dice otra palabra, los que vivimos aquí, porque ninguno más cantará. Entonces, no es que ninguno más cantará, yo creo que es al contrario. O sea, yo creo que este ejemplo lo que promueve es que se sigan cometiendo delitos, porque viene la impunidad después con esto. Después vienen, piden perdón y ya. Piden perdón y a mí me parece muy bien que la gente hay que perdonarla. Pero que pague. Pero la justicia tiene que prevalecer. O sea, que lo perdone el papá de Leopoldo, la mamá, Lilian, que todo el mundo perdone, pero este señor tiene que pasar por el sedazo de la justicia. Yo te voy a hacer una pregunta, Patricia, si lo hablábamos antes. No, aquí la periodista soy yo, tú no me estás haciendo no, pero fíjate, bueno, vamos a hacérsela al público. ¿Qué pasaría si de repente mañana en Los Cayos se da la sorpresa que aparece Fidel Castro, pie secos, pie mojados, aquí estoy, me vengo a pegar a la ley de ajuste cubano, pido perdón y ya, o sea, yo voy a decir quiénes fueron mis cómplices y me perdonan y no voy a pagar los crímenes que cometí durante 50 años, los fusilamientos? Él dice o Diosdado se aparece aquí y dice, vengo a pedir perdón y voy a entregar a los generales que traficaron drogas conmigo, y él no va a pagar sus crímenes. Ahora, ¿tú tienes información si él ha pedido asilo, si está pidiendo protección? Protección ya no creo. Está en Miami, por cierto, y está escondido. ¿Por qué se esconde? Que venga, que se reúna con uno. ¿Él está pidiendo protección? ¿Cuál es el estatus de? Porque ahorita es turista. Ahorita es turista. Ajá. Tiene 6 meses para ser turista y me imagino que le sellaron el pasaporte por 6 meses. Yo creo que aquí lo que va a suceder es que él va a intentar introducir un proceso de asilo. A lo mejor pidió que le dieran protección. Si le hubiesen dado protección, esa entrevista que vimos anoche no hubiese existido. No, porque es que si te dan protección no te permiten hablar. O sea, quiere decir que él no ha estado hablando con el Departamento de Estado, porque el Departamento de Estado lo primero que te dice es silencio, aquí no hay entrevistas, no hay cosas públicas. O le dijeron no hay protección. No, también. Bueno, puede ser que lo hayan tratado con indiferencia, ¿no? Mira, ¿qué es lo que tú tienes? Sí, bueno, ya todo esto nosotros lo sabíamos. ¿Por qué? Porque antes que tú está Ponte a Ponte, está Algaray, creo que es Alvaray, está Leancy Salazar, está Isea, están una serie de militares
que han dado información y sin embargo ninguno de ellos está abriendo la boca porque sí, a ellos le dijeron, ok, nosotros te vamos a dar cierto estatus, pero tú te quedas callado bajo perfil y no apareces. Cambian el nombre, todo, ahí está Ponte a Ponte, no te digo que está en Disney, mira. Y ahora resulta que cambió de religión. Sí, que cambió de religión. Eso es lo que dice. Venía de ser cristianísimo, porque además son cristianos y se dan golpes de pecho y todas esas cosas. Dime una cosa, ¿qué está haciendo BPEX, por ejemplo, para evitar que este hombre le den asilo? Porque a lo mejor abre un proceso de asilo y viene un funcionario, un oficial de inmigración y le da el asilo. ¿Qué están haciendo ustedes para que Fíjate, el primer punto, ya nosotros ayer sacamos un comunicado al cual tú hiciste referencia. Sí. En el día de hoy salió otro comunicado en conjunto con Patricia Andada. Algo, tú sabes, ¿no? Ya ahí, por ejemplo, el señor al cual él estuvo extorsionando, que fue creo que el jefe de campaña de Capriles en las elecciones. ¿Quién extorsionó a quién? Nieves. El jefe de campaña, aquí tengo el nombre. ¿Lo extorsionó cómo? Pidiéndole 1.200 millones de bolívares. ¿Para no meterlo preso? Para no meterlo preso en alguno de los problemas. ¿Entiendes? Entonces, este señor está aquí pidiendo asilo. Ya te voy a dar el nombre por aquí. Lo tengo, Oscar López Colina. Oscar López, claro. Ok, a la familia le pidieron 1.200 millones de bolívares, que creo que al cambio en ese momento, no sé cuánto pudo. La familia de Oscar López no tiene ese dinero. Bueno, pero él está aquí pidiendo asilo. Él va a presentarse en inmigración con un documento denunciando que este señor fue quien lo estuvo extorsionando y por lo cual está aquí él pidiendo asilo, porque fue quien lo estuvo hostigando y persiguiendo. Bueno, eso hay que sumar los otros expedientes. Claro, y Patricia está dirigiéndose. Voy a tener un programa con la familia de dos jóvenes hermanos que están presos por culpa de los hermanos Díaz. Los hermanos Díaz. Uno 14 años y otros 6 años de cárcel, en la cárcel de Cumaná. Oyeron, 14 años también y es un ser humano igual que Leopoldo. Están en la cárcel de Cumaná. Y no, él no habló de ese caso, aquí con Fernando del Rincón. Ese caso no existe. Entonces, ¿qué más se puede hacer? Bueno, nosotros ya está comunicado que sacó pidiéndole al Departamento de Estado. Hay que recordar que el presidente Obama, cuando sacaron las sanciones que todos estábamos pidiendo y que nos alegramos, ahora hoy muchos como que se olvidaron de que ellos ayudaron a pedir sanciones a los violadores de derechos humanos y ahora están pidiendo que a un violador de derechos humanos se le permita hablar. Espérense un momentico, el Departamento de Estado y el gobierno americano va a decir, pero explíquenme algo, si ustedes me pidieron que se sancionaran a violadores de derechos humanos y este señor ya lo confesó ayer en televisión, en un canal de noticias como CNN, a un hombre que lo ve cualquier cantidad de millones de personas diciendo que sí, él reconocía que era un criminal y un violador de derechos humanos, ya eso impide que él tenga algún beneficio de ningún tipo. Me imagino que lo tendrán aquí, en algún momento le pedirán o que se vaya a un tercer país para no tenerlo aquí, en donde no lo vayan a extraditar a Venezuela con este régimen que hay ahorita, pero cuando Venezuela sea libre y tenga los mecanismos idóneos para poderlo juzgar, será llevado ahí, o que alguien lo denuncie en la Haya por crímenes de lesa humanidad. Pero y él tenga ya que se está moviendo todo esto, hay ¿verdad? mucha gente que se está moviendo con eso. Vamos a continuar hablando de este tema. Aquí hay un Saúl Villasmil, un tuitero que me dice: Patricia, no tienes que juzgar al fiscal Nieves. En la cruz, uno de los malhechores fue perdonado en último momento por Jesús, pero ya estaba crucificado. Así que vamos a ir a un corte y al regreso seguimos con Vicente Pugliese y este tema del fiscal Franklin Nieves. A Lilian Tintori, a Leopoldo López, a la familia López Mendoza, al papá, a la señora Antonieta y al señor Leopoldo, a todos sus familiares, yo de corazón, ¿verdad? Yo les pido perdón por lo que hice. Bueno, yo personalmente, por lo que hice, porque yo sabía que nosotros estábamos presionados para ejecutar esas órdenes y poder detener a Leopoldo, enjuiciarlo, condenarlo e inhabilitarlo. Pero por sobre todas las cosas yo le pido perdón a las dos criaturas que hablamos hace un momento, a Manuela y a Leopoldo, a Leopoldito, porque le he quitado el cariño de su padre. Y yo creo que basta de que estas personas sigan sufriendo por un capricho de unos cuantos. No quiero que sigan 13 o 14 años con este mismo sufrimiento.
A Leopoldo lo pusieron preso porque le temen a su liderazgo. Le violaron los derechos humanos al no permitírsele que pudiera presentar pruebas en su juicio. Mira, se le olvidó pedirle perdón a la mamá de los hermanos Hernández Díaz. No le pidió perdón, que están condenados a 14 años y 6 años de cárcel. Y fíjate, debió pedirle perdón. La cara de Fernando es un poema. No le creía. A la primera persona que debe pedirle perdón él, aparte de los que él nombró, pero pienso que a los que más daño les hizo fueron a sus propias hijas. Claro, qué vergüenza. ¿Cómo le miran a la cara a las hijas, a las dos hijas? ¿Ah? Y reconocer durante 18 meses, darle la bendición a la hija de Leopoldo y ahora venir a decir esto. Él pudo haber hecho muchas cosas, haberse inhibido, haber renunciado, miles de cosas. O lo que muchos, para salvaguardar su vida, hicimos, que fue dejar Venezuela. Bueno, él pudo haberlo hecho por otras vías. Que ahorita está diciendo todo lo que está diciendo, pero que bastante platica y después se fue. Pero Aponte Aponte también lo hizo y sin embargo él salió confesando. ¿Hace cuánto tiempo fue que Aponte Aponte hizo la confesión? 2 años. No, ya hace 3 años. 3 años, ¿verdad? Y sin embargo Rosales regresó con todo y que Aponte Aponte dijo que era mentira todo. Ahí está preso. El filósofo está preso. Bueno, y los testigos en mi contra, todos los testigos. ¿Tú crees que si ya regresa a Venezuela será que me dejan libre? Los Guevara. ¿Será? Y los Guevara están condenados a 30 años de cárcel. Los policías metropolitanos que ya deberían, por ley les sale beneficios procesales. Así y sin embargo lo siguen teniendo ahí porque son los presos del sistema, del régimen, para que los policías que en su momento los llamaron Los Ángeles Azules, en el 2002, hoy todo el mundo los ve con recelo. ¿Cuántas veces los han ido a visitar la gente? ¿O se olvidaron de que ellos existen? Así es. Mira, Vicente, yo voy a estar pendiente de lo que ustedes van a hacer. Gracias, Patricia. Tengo entendido que viene una sorpresita por ahí, BEPES, Venezuela Awareness Foundation, las organizaciones de exiliados y de derechos humanos aquí en Miami, porque bueno, yo me uno a todo lo que ustedes quieran hacer porque no me da la gana de compartir territorio con este señor ni que respire mi mismo aire, así que ustedes me avisan lo que necesiten y pues ahí estaré. Gracias, Patricia. Voy a compartir contigo y con toda la audiencia una información. Vamos a ver una comunicación que el general de brigada José Miguel Jaimes Vivas le envía a el componente militar. Vamos a verla en cámara y yo se las voy a leer. Informaciones obtenidas por esta dirección indican que existe personal militar profesional en los grados subalternos mayormente, manifestando estar descontentos con las políticas del gobierno bolivariano. Dichos profesionales no responden al saludo establecido y lo que responden indican: infórmame dónde vive Chávez. Porque el saludo de Chávez vive, ¿no? Cosas como esta han sembrado la incertidumbre y desquebrajado el espíritu militar. En cierta manera, esto por cierto, ese A lleva H, ciudadano general, ha desmotivado personal militar profesional propiciando estos comentarios. Fueron enviados varios mensajes a los correos del personal militar profesional desde el email ffaanntoday@gmail.com, en donde están realizando una encuesta digital. Todo esto con el propósito de crear una matriz de inconformidad e inseguridad en el resto del personal militar, con miras a sabotear las próximas elecciones parlamentarias a realizarse el 6 de diciembre del año 2015. Por medio de las diferentes redes sociales y mensajes telefónicos, personal militar profesional de la FAN en todos los grados y jerarquías están siendo invitados a descargar el siguiente link, y ahí tienen ustedes el link en pantalla. Infórmole deberá tomar las medidas para incrementar las labores de inteligencia y reportar los resultados obtenidos. Firma José Miguel Jaimes Vivas, general de brigada, un hombre de El Pollo Carvajal. Vamos a ver su imagen, por cierto, no nos costó conseguirla, pero ahí tenemos una fotico del militar que está bravo, porque cuando a los militares les dicen Chávez vive, los militares responden en dónde vive. Bueno, yo me despido hasta mañana. Este programa fue un milagro, tómenlo de esta manera, y los que no pudieron verlo a tiempo, ya saben que en mi página de Facebook está colocado el link casi inmediatamente después que termina, www.facebook.com/Patricia Poleo oficial. Me despido hasta mañana. Recuerden que el cuidado del cabello solamente se pone en manos de expertos. Calogero Tramonte es uno de ellos y su página web es www.tured.com. Y los accesorios que luzco en este programa son todos cortesía de Jackie Ross.